Bueno, buenos días, soy Roger Dicelis y en el día de hoy vamos a analizar el conflicto ucraniano, la internacionalización del mismo, los actores que se han sido involucrados en el conflicto, las conclusiones y las consecuencias del mismo. Bueno, en primera medida es importante analizar el contexto de Ucrania como una nación proveniente de la desintegración de la ex antigua Unión Soviética, hecho que ha generado una división en la población que ha venido por varios años. La nación se ha dividido en la región noroccidental con una población pro-ucraniana y la región sureste que tiene una población prorrusa. Esto ha generado focos de inestabilidad social que, acompañados con rechazos de la población a generar alianzas económicas y estratégicas con Rusia, ha desembocado en diferentes conflictos. Entonces aquí encontramos que aparece en primera medida Rusia como un actor determinante en la política internacional y en un factor determinante a la hora de analizar el contexto de este conflicto. Bueno, la biografía del conflicto. Aparecen diferentes puntos que tenemos que analizar y tenemos que entender para ver cómo se ha desarrollado el conflicto. El movimiento naranja es un movimiento social derivado de la población pro-ucraniana que ha rechazado las alianzas que buscó en un principio el gobierno ucraniano con el gobierno ruso en materia de financiación de deuda económica, de apoyo militar, de apoyo social, y vamos a tener el factor de hidrocarburos, en este caso el gas, como un factor determinante en las relaciones entre las dos naciones. Por otra medida tenemos el rechazo a Rusia, que Rusia ha sido un determinador de la política ucraniana a través de la historia desde su desintegración en 1991. Lo que hablábamos anteriormente de la diferencia entre la población ha generado rechazos, ha generado revueltas, que llevó de nuevo a un cambio de gobierno que buscaba generar alianzas con la Unión Europea como nuevas alternativas y dejar la dependencia rusa. Este hecho fomentó revueltas sociales, una inestabilidad social inmensa, en la cual se empezaron a involucrar de manera directa países como Rusia, como Francia y como Estados Unidos. Esto ha desembocado en la militarización de sectores, en especial en la península de Crimea, por parte de Rusia, que ha generado el rechazo de la Unión Europea y de la potencia como Estados Unidos. Bueno, la internalización del conflicto se da en primera medida en un movimiento de poderes de acuerdo a la división del país. Encontramos una zona pro-europea y una zona pro-rusa. El rechazo hacia los vínculos con Rusia es que Rusia se analiza como una intención de reunir a las ex naciones soviéticas para integrarlas de nuevo a su territorio. Aparece en contexto entonces la invasión de las tropas rusas en la península de Crimea, que es una zona determinante tanto militar como económica del mundo, hecho que genera el rechazo, pero que es argumentado por Rusia como apoyo a las poblaciones prorrusas que viven en estas regiones, como lo dijimos anteriormente. Entonces, hacia la región proeuropea encontramos a la Unión Europea y a Estados Unidos como apoyo al gobierno en curso en Ucrania y al gobierno ruso, que ha prestado apoyo militar, apoyo económico a los protestantes, y que ha desembocado en la independencia o en la separación de la parte de Crimea que ha sido adoptada por el gobierno ruso. Bueno, los intereses de los actores en conflicto no se han desnudado ante la opinión pública, pero se sabe que uno de los mayores intereses prorrusos es el tránsito de gas, ya que Rusia es uno de los mayores proveedores de gas y de petróleo de la región, maneja el poder económico, siendo Ucrania un punto clave para la repartición de este tipo de hidrocarburos en la región, hacia lo que es la Europa occidental, hacia África y hacia parte de Asia. Es importante ejercer el control en esta región por parte de Rusia. Asimismo, en la parte estratégica y militar, Crimea es una región con acceso directo al Mar Negro, que es un punto determinante en cualquier conflicto o en cualquier evento internacional. Vemos aquí la situación geoestratégica ucraniana, que nos define mejor esta región, y vemos la importancia y por qué la Unión Europea también desea ampliar sus lazos con esta región. Este hecho ha desembocado en un tira y afloje, por decirlo de alguna manera, entre las potencias de Occidente y la potencia rusa. Bueno, las consecuencias que ha derivado de este conflicto es, en primera medida, la más importante que se ha conocido,
es la separación de Crimea, que es una región de vital importancia para el país ucraniano, que se ha anexado a Rusia, ha sido militarizada por parte de los rusos. Esto le ha dado un poder económico y estratégico a Rusia, que es el mayor proveedor de gas y de petróleo de la región, lo que ha generado que la Unión Europea esté en desventaja de acuerdo a intervenir en este conflicto, ya que requiere para salvar a Ucrania, que se encuentra en una crisis económica, de una fuerte inversión por parte de Estados Unidos o por parte de la Unión Europea. Asimismo, a pesar de que se ha luchado por acercamientos para solucionar el conflicto, se debe manejar contacto, ya que desde el punto de vista económico, Rusia es el que maneja los hilos de la región en materia económica. Además, Ucrania no podemos olvidar que es fielmente dependiente desde la ex antigua Unión Soviética de Rusia, hecho que ha permitido a Rusia intervenir con más facilidad en el país, además de tener adeptos dentro de la población, además de tener una justificación de raza, de población y casi de nación para ejercer el dominio militar dentro de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, esto nos permite concluir que la región se mantiene dentro de una constante inestabilidad producto de la división poblacional y de la división de intereses en materia económica. Esto nos deja entre un panorama de parte política, entre una lucha constante entre potencias de Occidente y la potencia rusa, pero manteniendo una cautela económica respecto a Rusia como el gran socio en materia de hidrocarburos de la región. Muchas gracias.